Ahora vamos a ver etiologías de hipoxia. Entonces, primero ponemos las 5 grandes categorías y luego ponemos diagramas y ejemplos. Entonces, tenemos 5 categorías que son una disminución de la fracción de oxígeno inspirado, una disminución del FiO2, o que el paciente esté hipoventilando, o que el paciente tenga un trastorno de difusión de los gases. La otra es que tengamos un defecto o mismatch ventilación-perfusión. Y el otro es un shunt o una derivación de derecha a izquierda. Entonces vamos a poner cada uno de estos. Primero repasamos lo normal, que es, aquí está la tráquea, tenemos bronquio primario, bueno, no antes. Primero ponemos la circulación, porque es más fácil pintarlo así. Aquí está el corazón. Tenemos auricular derecha, auricular izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La sangre regresa a través de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, de aquí al ventrículo derecho, de aquí a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar se va a los pulmones, a los capilares pulmonares, y la sangre regresa ahora en forma de las venas pulmonares. De aquí la sangre pasa a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Ahora sí vamos a poner los pulmones. Entonces está la tráquea. Ahorita no hay que fijarnos tanto en las relaciones anatómicas, nada más es un diagrama. Entonces está la tráquea, bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Aquí está el pulmón. Aquí está el pulmón. Así. Entonces, aquí tenemos la arteria pulmonar, finalmente se convierte en capilares y finalmente en venas pulmonares. Este es el hilo pulmonar, en donde está entrando la arteria pulmonar, saliendo la vena pulmonar y entrando el bronquio. Aquí lo mismo de este lado. Aquí entra la arteria pulmonar, salen las venas pulmonares, aquí pasan por acá, le dan la vuelta y se unen acá. Pero bueno, así. Ahora ponemos los alvéolos. Entonces, aquí está el bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Tenemos bronquios secundarios, bronquios terciarios y finalmente tenemos los alvéolos. Aquí igual. Bronquios secundarios, terciarios y finalmente los alvéolos. Ahora lo voy a poner aquí en grande. Están los alvéolos. Aquí están los alvéolos. Y aquí están los capilares alveolares. Así. Entonces rápidamente repasamos paso por paso cómo es el mecanismo de respiración. Entonces paso 1, el paciente va a inspirar aire y el aire está compuesto de oxígeno, en parte. ¿Qué fracción o qué presión de oxígeno es la que tiene la atmósfera? Va a ser el 20% o el 21%. Este es el FiO2, es el 21%. Nada más el 20% más o menos de la atmósfera corresponde a oxígeno. La gran mayoría es nitrógeno. El siguiente es los movimientos respiratorios. Entonces bajamos, aquí está el diafragma. Bajamos el diafragma para inspirar. Y la frecuencia con la cual bajamos el diafragma va a ser la frecuencia respiratoria. Entonces, frecuencia con la cual bajamos el diafragma para meter el aire que contiene 21% de oxígeno. Lo siguiente es la difusión de los gases. Entonces, digamos, el paciente inspiró aire que contiene oxígeno. Aquí está el oxígeno, está entrando a los pulmones. Aquí está el oxígeno, finalmente termina en los alvéolos. Aquí tenemos oxígeno en los alvéolos y el oxígeno tiene que difundir, tiene que pasar del alvéolo hasta llegar aquí al capilar y unirse con los glóbulos rojos. Entonces, lo siguiente es la difusión del oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar, o sea, la difusión de los gases. Ahora, no nada más es que el oxígeno pase de aquí para acá. Para eso
necesitamos tener buena ventilación y tener buena perfusión. Esto es, por un lado tenemos que tener ventilación, o sea, tiene que ser cierto que el oxígeno esté llegando aquí. O sea, tenemos que estar ventilando los alvéolos. Y tenemos que tener sangre que esté fluyendo por aquí, sangre que esté fluyendo por los alvéolos. Porque hay veces donde o no tenemos alvéolos que se estén ventilando o no tenemos sangre que está llegando aquí al pulmón. Entonces necesitamos tener ventilación, o sea, que el aire llegue aquí, y necesitamos tener perfusión, o sea, que la sangre pase aquí por el pulmón. Y ahorita vemos este. Entonces, este es lo normal. Ahora podemos tener defecto en cada uno de estos pasos. Vamos a ver ejemplos. Entonces, el primero es una disminución de la fracción de oxígeno inspirado. Si en lugar de que el paciente respire el 21%, respira, por ejemplo, oxígeno que sea 19% o 10%, o sea que del aire que estamos inspirando menos porcentaje sea de oxígeno, pues obviamente es menos oxígeno que finalmente va a llegar aquí y el paciente va a tener hipoxia. Ahora esto no lo podemos hacer, o idealmente no lo podemos hacer porque no podemos modificar de qué está compuesto la atmósfera. Entonces la fracción de oxígeno inspirado, el porcentaje no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar el valor absoluto. Esto es, por ejemplo, cuando los pacientes van a las montañas, la cantidad de oxígeno que inspiran igual sigue siendo el 21%, pero ya sabemos que la presión, conforme vamos más arriba o más hacia las montañas, la presión disminuye. La presión atmosférica está disminuida. Y aunque la fracción de oxígeno sigue siendo el 21%, si la presión atmosférica disminuyó, pues la presión parcial de oxígeno va a ser menor, porque va a ser 21% por la presión atmosférica que está disminuida. Entonces la presión de oxígeno inspirada va a estar disminuida. Esto es, por ejemplo, cuando el paciente va a las montañas. Siguiente caso es que el paciente hipoventile. Entonces, sea cual sea la causa, si el paciente tiene frecuencia respiratoria baja, o sea, el diafragma no se mueve o no se contrae, o se contrae a una menor frecuencia, aunque el paciente esté inspirando aire a 21% de oxígeno y tengamos presión atmosférica de lo normal, que es 760 milímetros de mercurio, 760 torr. Aunque todo esto sea normal, o sea, no estamos hablando de un paciente que esté en las montañas, aunque esto esté normal, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria baja, pues la cantidad de oxígeno que el paciente mete a los pulmones en cada minuto es menor, porque cada vez que el diafragma se contrae es cuando metemos aire, y si no estamos pudiendo mover el diafragma, es menos aire que va a entrar a los pulmones, aunque la cantidad de oxígeno que entre sea normal. Si la frecuencia respiratoria está disminuida, vamos a tener hipoxia. Este es el caso de pacientes que tienen daño al centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo, que eso puede ser por un evento cerebrovascular, puede ser por trauma, puede ser por drogas de abuso, principalmente, o puede ser por enfermedades de tejido conectivo o que afecten a la placa neuromuscular. Si se afecta a la placa neuromuscular, vamos a tener una disminución de la contracción del diafragma. Y si no se contrae el diafragma, no podemos meter el aire. En este caso de la hipoventilación. Siguiente es el caso de trastorno de difusión de los gases. Entonces, digamos, el paciente no está en las montañas, sí tiene buena frecuencia respiratoria, entonces sí está metiendo buena cantidad de oxígeno, y cuando el oxígeno llega aquí al alvéolo, digamos que no puede difundir. Este es el caso de si tenemos una membrana hialina. El oxígeno ya no solamente tiene que pasar o tiene que atravesar la pared del alvéolo, sino que también tiene que atravesar todo este grosor, que es membrana hialina.
Entonces es una barrera adicional que el oxígeno tiene que difundir y entonces nos vamos a tardar más en pasar el oxígeno del alveolo a la sangre. Ese es un trastorno de difusión, que puede ser el caso clásico, que es la membrana hialina. La membrana hialina, que puede ser por aspiración de contenido gástrico, o puede ser en pacientes que son prematuros, que tienen disminución de la producción de surfactante, por ejemplo. O también cuando tenemos edema alveolar, sucede esto, hay que atravesar todo el edema para llegar al vaso. Ese fue el caso 3. Siguiente es un defecto de la ventilación-perfusión. Entonces aquí tenemos dos partes. Uno es que no tengamos ventilación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene atelectasia. Atelectasia es que tenemos alveolos que están colapsados. Entonces vamos a colapsar esos alveolos. Estos son alveolos que están colapsados. Entonces, aunque el oxígeno esté entrando bien, o sea, tengamos buena cantidad de oxígeno que estamos inspirando, si finalmente el oxígeno no puede llegar a los alveolos porque los alveolos están colapsados, o sea, porque tenemos atelectasia, entonces finalmente el oxígeno no va a poder llegar a la sangre porque no está entrando al alveolo. A esos alveolos que no están atelectásicos o que no están afectados, sí puede llegar el oxígeno. Sí puede llegar el oxígeno, entonces el oxígeno de aquí puede pasar, pero por el hecho de que tengamos alveolos que están colapsados, pues es menos oxígeno que va a llegar, es menos el oxígeno que vamos a tener en los alveolos y que va a pasar a la sangre, porque el oxígeno ya no va a poder entrar aquí a los alveolos porque están colapsados. Esto puede ser atelectasia, pero también puede ser, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, patologías en donde tenemos un defecto de la ventilación, o sea, un defecto de los alveolos. El otro caso es cuando tenemos un defecto de la perfusión, que esto es, si tenemos bien los alveolos, pero no tenemos buena perfusión. Este es el caso de una embolia pulmonar. Si tenemos un trombo que se desprendió de las venas profundas de las piernas y finalmente el trombo viaja por el corazón derecho y se atora aquí, en una rama de la arteria pulmonar, entonces esos alveolos ya no están recibiendo sangre porque este trombo está obstruyendo el paso de sangre. Entonces aquí no tenemos sangre. Y aunque los alveolos están ventilados, o sea, aunque tengamos oxígeno que está llegando a los alveolos, pues no van a pasar aquí. O bueno, sí, el oxígeno sí va a pasar para acá, pero no tenemos sangre. O sea, aquí tenemos un vacío, aquí no tenemos sangre. Entonces de nada sirve que el oxígeno esté pasando acá si no tenemos sangre que cargue ese oxígeno. Entonces el paciente va a tener hipoxia. Este es el caso 4, un defecto de la ventilación-perfusión. Y el otro es un shunt o una derivación de derecha a izquierda. Entonces para esto repasamos primero la circulación normal. Esto es, la sangre regresa al corazón derecho a través de las venas pulmonares. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasa a los capilares alveolares. De aquí a las venas pulmonares, de aquí a la aurícula izquierda, de aquí al ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Esta, ya la sangre del corazón izquierdo, es sangre oxigenada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una comunicación o una derivación o un shunt de derecha a izquierda? Esto es, por ejemplo, si tenemos una comunicación interventricular. Al inicio, como tenemos más presión en el corazón izquierdo que en el corazón derecho, la sangre pasa de izquierda a derecha. Pero conforme esto avanza, tenemos lo inverso, que es que la sangre va a pasar del corazón derecho al corazón izquierdo. Entonces va a pasar lo normal, que es la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de aquí arteria pulmonar, venas pulmonares, esta es sangre oxigenada, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Pero adicional a eso, vamos a tener paso directo de sangre desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces la aorta ya no nada más va a recibir sangre oxigenada que venía de aquí de la aurícula izquierda, que venía de las venas pulmonares, que pasó al ventrículo izquierdo, sino que también va a estar recibiendo esta otra sangre que está recibiendo el ventrículo izquierdo, que es sangre desoxigenada, que venía del ventrículo derecho.
Entonces en la aorta y de aquí a la circulación periférica vamos a tener mixto sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Y esto se va a traducir como hipoxia. Hipoxia. Entonces ya en los siguientes videos vemos un algoritmo de cómo acercarnos más a cuál es la causa de la hipoxia, pero son estas 5 categorías. Puede ser por una disminución de la cantidad de oxígeno que está inspirando el paciente, que de hecho no es una disminución de la fracción de oxígeno, porque generalmente la fracción de oxígeno va a ser la misma. Lo que va a estar disminuido es la cantidad total de oxígeno, la cantidad total de oxígeno. La fracción siempre es el 21%, pero lo que disminuye es el valor absoluto. Como este caso de cuando los pacientes van a las montañas, puede ser por hipoventilación, que es por daño al centro respiratorio o enfermedades de la placa neuromuscular. Puede ser por trastornos de difusión de gases, como es el caso de membrana hialina o edema pulmonar. Puede ser por un defecto de ventilación-perfusión, que es atelectasias o EPOC, que son defectos de ventilación, o defectos de perfusión, que es el caso de la tromboembolia pulmonar. Y el otro es una derivación de derecha a izquierda, como aquí, que la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, o puede ser aquí, que pase de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, o esto se puede dar en cualquier parte. Puede ser, por ejemplo, que aquí, intrapulmonar, tengamos una comunicación en donde la sangre pase directo desde la arteria pulmonar hacia la vena pulmonar sin haber pasado por los capilares pulmonares. Si la sangre se pasa directo de la arteria pulmonar a la vena pulmonar sin haber pasado por los capilares pulmonares, pues la sangre no se va a oxigenar. Y entonces parte de la sangre va a venir oxigenada, porque es sangre que se pasó por los capilares, pero la sangre que se haya pasado directamente desde la arteria pulmonar hasta la vena pulmonar, sin pasar por los capilares, va a ser sangre desoxigenada. Vamos a tener sangre mixta aquí, que va a pasar al ventrículo izquierdo y de aquí a la circulación periférica. Pero bueno, ya en el siguiente video vemos el algoritmo.